Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente en más de una ocasión has oído hablar de los famosos prebióticos, que no tienen nada que ver con los probióticos. En este vídeo te voy a explicar cuál es la diferencia entre ambos, pero sobre todo, y lo más importante, decirte en qué 10 alimentos los vas a poder encontrar, de manera que no va a ser necesario que vayas a comprarte ningún tipo de suplemento que los incluya. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Hablemos en primer lugar, como os he dicho, de cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Los probióticos son bacterias vivas, ¿de acuerdo? Son como digamos las semillas que tomamos vía alimentación o vía suplementos para repoblar de bacterias beneficiosas nuestro intestino. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos vendrían a ser los fertilizantes de las bacterias. La ventaja que tienen los prebióticos es que son sustancias inertes, no son productos vivos. Por lo tanto, pueden tomarse cuando, por ejemplo, tienes una diarrea, necesitas que rápidamente recuperarte de la misma y que rápidamente también crezcan tus propias bacterias intestinales. Tomando estos prebióticos, dichas bacterias crecen mucho más rápido, incluso aunque te estés tomando algún tipo de antibiótico. ¿Cuál es la característica que une básicamente a todos los prebióticos? Pues básicamente se trata de que son alimentos o productos con alto contenido en una serie de fibras vegetales muy específicas capaces de resistir la acción de los jugos gástricos del estómago. De manera que tú tomas un prebiótico, ya sea en forma de suplemento o ya sea, como te voy a explicar ahora, con los alimentos que te voy a mencionar, y ya sabes que ese tipo de alimento no se va a destruir en el estómago y por lo tanto llegará a las bacterias que te interesa que crezcan lo antes posible. Paso pues ahora a explicarte qué 10 alimentos son especialmente ricos en este tipo de fibras prebióticas, alimentos por lo tanto claramente prebióticos. En primer lugar tenemos la raíz de achicoria. Debes pensar que la raíz de achicoria en un 68% es inulina y la inulina es una fibra 100% prebiótica, un sustrato sobre el cual van a crecer las bacterias que nos ayuden a recuperarnos de cualquier trastorno intestinal. En segundo lugar tenemos las famosas setas de cardo o también las setas tipo shiitake. Estas setas son especialmente ricas en betaglucanos, silanos y galactanos. Estos tres nombres tan raros son básicamente fibras que no se destruyen en el estómago y que van a servir de base a que crezcan esas bacterias tan positivas que te he comentado, que nos ayuden a recuperarnos de cualquier proceso intestinal. Luego tenemos el ajo. El ajo, aunque te parezca increíble, entre una de las tantísimas propiedades que tiene, al final de este vídeo os colocaremos varios vídeos explicándoos multitud de propiedades que quizás desconozcáis del ajo, pues en este caso el ajo se ha demostrado que promueve el crecimiento de la bacteria Lactobacillus acidophilus. Y el Lactobacillus es la principal bacteria probiótica que tenemos en nuestro intestino, capaz de desplazar por competición a bacterias patógenas como Escherichia coli o Salmonella. Luego tenemos los espárragos. Los espárragos, al igual que la raíz de achicoria, son extremadamente ricos en inulina y esta fibra, aparte de soportar los ácidos gástricos del estómago, es un alimento fantástico de cualquier bacteria probiótica. Luego tenemos también la cebolla. La cebolla es rica en fibras especialmente indicadas para el crecimiento de toda bacteria beneficiosa a nivel intestinal. Evidentemente también la avena. La avena es un alimento extremadamente rico en multitud de fibras que además favorecen el crecimiento de una gran
gama de bacterias intestinales positivas. Tomar avena pues nos va a ayudar por la presencia de estas fibras prebióticas a que mucho antes nos recuperemos de cualquier proceso diarreico. Luego tenemos también la manzana. La manzana es muy rica en pectina y la pectina es un tipo de fibra que, aparte de tener un alto poder astringente, es decir, que nos ayude a cortar la diarrea, es también un sustrato sobre el cual van a crecer bacterias a medida que el antibiótico que nos estemos tomando para cortar el proceso diarreico vaya disminuyendo en concentración. El cacao también es un alimento prebiótico, ya que tiene multitud de polifenoles que, aparte de ser un pigmento, son un sustrato de crecimiento bacteriano, en concreto de bacterias intestinales beneficiosas. Y en 10º lugar hemos colocado un amplio cajón desastre, porque hay otros alimentos que no tienen tanto efecto prebiótico, pero que también lo tienen en cierta medida, como por ejemplo las lentejas rojas, el maíz, los puerros, las cebolletas, las alcachofas, el plátano, la patata, la batata y la soja. Por lo tanto, incluir en vuestra alimentación alguno de los alimentos que anteriormente hemos comentado, en primer lugar, te va a ayudar a prevenir cualquier proceso de trastorno gastrointestinal, cólicos, diarreas, etc. Pero es que además, una vez hayas o estés pasando por ese proceso diarreico, por ejemplo, tu recuperación va a ser mucho más rápida. No va a ser tan necesario que tomes tanta cantidad de probiótico. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.